Y listo, amigos. Damos inicio a la conferencia que Cristian nos va a colaborar. Y simplemente, Cristian, quedamos en tus manos. Somos todos tuyos. Ok, bueno, buenas noches con todos, con todas las asistentes y presentes. En primer término, agradecerles a los organizadores. Realmente son unas magníficas oportunidades que tenemos todos, ¿no? De compartir nuestro conocimiento, nuestra poca experiencia en algunas áreas y recibir, evidentemente, también el conocimiento, la experiencia de otros colegas que están en el día a día metidos en este hobby tan hermoso que es el acuarismo. Yo les voy a hablar ahora de un tema que puede ser muy extenso realmente hay para discutir y conversar muchísimo en cuanto a las perspectivas de la acuicultura ornamental en el Ecuador. Y se hace largo porque uno pudiera enfocarlo desde diversas ópticas, desde diversos ángulos. Yo lo he enfocado desde la biología y la conservación, que en sí mismo pudiera ser extensísimo, sin embargo lo he delimitado muchísimo por cuestiones de tiempo. Y también sumado a la perspectiva desde el acuarismo, porque evidentemente no todos quienes estamos aquí somos acuaristas, somos amantes de este hobby, nos encantan los peces, las plantas de acuario. Entonces, por allí va nuestra explicación del día de hoy. Ojalá sea constructiva para todos. Es una presentación que más o menos le he previsto de unos 35, 40 minutos. Luego haremos una ronda de preguntas y ojalá, bueno, pueda atender todas sus demandas con todo gusto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a considerar hoy en nuestro tema? Una, deberíamos tener una idea de por qué es importante la acuacultura ornamental. Y para ello es interesante conocer algunos datos de lo que es el comercio mundial de peces ornamentales. Lastimosamente no hay siempre información actualizada tan disponible, pero los números ya nos van a decir que es una actividad que mueve realmente bastante dinero y brinda muchas oportunidades productivas en diversos sectores. Luego también conviene entender qué organismos, qué regulaciones, qué convenios son necesarios en todo este trajín del comercio de peces ornamentales, sobre todo porque están muy vinculados al asunto de conservación, que quizás es el punto crítico de esta charla que vamos a tener hoy. Vamos a hablar también de la biodiversidad, en particular de la biodiversidad íctica aquí en nuestro país, en el Ecuador. Hablaremos muy rápidamente de los pros y contras de la producción de peces ornamentales de agua dulce en nuestro país. Y por último, un panorama muy general de la producción de peces ornamentales de agua dulce en el Ecuador. Sí, esas serían las temáticas que vamos a tratar hoy. Como les digo, están pensadas para atender de una manera más o menos general los principales puntos que podemos discutir acá. Y aquí empezamos ya con una diapositiva que nos señala qué tan importante es el comercio mundial de peces ornamentales. Como ustedes ven, son datos del 2014, más adelante tengo unos datos del 2017, no he logrado conseguir más datos actualizados, pero en este diagrama de pastel ya podemos ver que hay una participación Perdón, importante, ¿no es Cristian, por cierto? favor, ¿Sí? habilita la compartición de pantalla para poder ver las diapositivas. ¿No se está habilitando? No, por favor, Espérame. habilítala. Vuelvo a la compartir porque cuando iniciamos yo la suspendí. Perdón que te haya Oh, cortado. ya, ok. Sí me escucharon todos, pero ¿no? Sí, sí, todo muy claro. Solamente las diapositivas que veo que estás narrándolas como no las estamos Ya, viendo. perfecto. Perfecto, déjame habilitar esto entonces. Ahí Ahí estamos. fue. Sí, justo ahí estamos. Perfecto. Ya, entonces aquí están los temas que les había ido comentando, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy en términos generales. Les decía que aquí tenemos ya un primer gráfico de lo que es este comercio mundial. Vemos quiénes son los países que más participan en la producción y exportación de peces. Para todos es súper conocido que Singapur es una potencia en este punto, ¿no? Sin embargo, aparecen también otros países que, bueno, quienes tenemos peces ya lo sabíamos, pero que para alguien de afuera pueden resultar un tanto sorprendentes, por ejemplo, lo que es República Checa, ¿no? Porque uno se imagina que
La producción de peces ornamentales pues debe estar vinculada sobre todo a países más tropicales, a países que no tienen las 4 estaciones por el asunto de consumo energético y demás. Y sin embargo, la República Checa tiene una gran participación en el mercado. Eso nos da una idea de que se pueden implementar muchos de estos modelos de negocio, evidentemente con algunas condiciones y algunas características importantes. Aquí están unos datos muy rápidos de lo que tiene que ver con exportaciones. Como dijimos, Singapur es uno de los países que más exporta. En este caso es solo al mercado europeo, lo que considera esta tabla de datos. Israel, fíjense que tiene una gran participación. Es otro país que a veces uno no tiene muy clara la película de cuánto participa y realmente participa mucho. Y lo interesante de los israelitas es que tienen muy tecnificado el asunto. Quizás el éxito de ellos va por ahí, porque tienen universidades dedicadas por completo al estudio de la acuacultura, eh, gente que está estudiando, investigadores que están desarrollando dietas muy particulares para las especies de peces que se están criando. Entonces, allí entendemos el por qué tienen también este nivel de participación en el mercado, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos participa mucho y otros países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, tienen una participación muy importante, pero aquí empezamos a diferenciar dos cosas, ¿no? Países que tienen una producción como tal de acuacultura y países que extraen peces. En ese caso, justamente está Perú, Colombia, Brasil, que también obviamente tendrán alguna actividad productiva ya desde el punto de vista de la acuacultura, pero más que nada son procesos de extracción. Para todo está claro que Tailandia, Indonesia, Singapur básicamente se dedican a la cría de forma intensiva de todas estas especies. Esta sería ya una tabla de lo que son importaciones. Vemos quiénes son los principales consumidores en Europa de peces ornamentales, ¿no? El Reino Unido es el de mayor demanda. Alemania, bueno, siempre ha sido clásico, ¿no? Los primeros acuaristas formales como tal vienen de allí, ¿no? De Alemania. Holanda, Francia son grandes consumidores y de hecho, pues vemos que reciben muchísimas de estas exportaciones de los países productores. Es muy frecuente, no sé, todos ustedes seguramente tienen esos grupos de Facebook donde les llega información, es muy frecuente recibir datos, ¿no? Fotos y demás. En mi caso, por ejemplo, llegan algunas cosas de Inglaterra, ¿no? De que les llegan flecos, pero en cantidades industriales, corridoras, porque hay una demanda muy grande de peces, sobre todo amazónicos por allá. Y esto nos lleva a pensar entonces que la industria de la acuacultura ornamental pues puede darnos perspectivas económicas muy grandes, muy importantes, y que esas oportunidades y esos beneficios, a su vez, pueden ser reinvertidos en la conservación del hábitat. Así debería ser. Muchos países no lo están haciendo de la manera más correcta, digámoslo, porque solo se están dedicando a la producción, pero no hay una devolución en cuanto a los bienes que están recibiendo, ¿no? Entonces, en este punto es súper importante el ir enfocándonos hacia lo que quisiéramos, por ejemplo, en una actividad productiva mucho más consciente, más regulada, más sustentable, más sostenible. Aquí en el Ecuador yo creo que es interesante esto porque podemos empezar y pudiéramos empezar haciendo bien las cosas. De hecho, hay algunas actividades productivas que están por ahí sueltas, ya las mencionaré más adelante, que, bueno, no tienen mayor impacto realmente, ni económico, ni tampoco, afortunadamente, mayores impactos a nivel de hábitats, a nivel ecológicos. Pero creo que es una buena oportunidad en el Ecuador que podamos empezar con proyectos que tomen en cuenta muchos de estos factores, ¿no? Estos factores que sobre todo tengan que ver con la conservación del hábitat y que lleguen a ser los beneficios hacia la gente que está en los lugares de extracción, por ejemplo, a los productores, etc. Para entender todo eso es muy importante, sobre todo, entender factores ya de tipo técnico, ¿no? Factores de orden biológico,
porque no todas las especies son sencillas de domesticarlas, no todas las especies son sencillas de producirlas, al menos ya a nivel de negocio, ¿no? A nivel de acuarismo, de hecho, hay especies muy difíciles, no se reproducen porque hay que biología, cuál es la capacidad quieren comer al general o tenemos que dedicarnos a preparar alimentos específicos. Y aquí hay muchas cosas interesantes. Aquí yo les puse, por ejemplo, la imagen de uno de nuestros loricáridos endémicos, ¿no? Este es el Transistros santarosensis, propio de la provincia del Oro, ¿no? Muy relacionado. Los ancestros reproductiva es bien interesante, ¿no? Son los machos los que cuidan los nidos, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de características, ese tipo de factores para poder emprender a la cría de ciertas especies, ¿no? De ciertas variedades o especies de peces que podamos entender. Aquí simplemente algunos datos en cuanto a lo que son regulaciones a nivel regional. Estas regulaciones en muchos casos son incompletas y creo que esa es una de las dificultades mayores que enfrentamos en la región, pero en nuestro país lastimosamente es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que no existe claridad en cuanto a la legislación, no se distinguen entre especies marinas, especies de agua dulce, hay poquísima gente que tenga la capacidad de manejar los temas sin mezclarlos con lo que es acuacultura de producción para consumo, para la producción de pescado como tal, ¿no es cierto? La acuacultura ornamental es yo diría, de los aspectos menos conocidos en nuestro país y eso causa bastantes dificultades a todo nivel. Les cuento muy rápidamente en mi caso particular. Todos ustedes saben que con Jennifer tenemos nuestra empresa BioBlue y realmente es difícil, muy difícil el asunto de los trámites, de los permisos, porque la gente no conoce, los técnicos que tenemos en los ministerios no tienen las competencias, los mismos ministerios no saben si les compete hacer esto o no, te mandan a otra subsecretaría, a otro organismo, y a la final uno se queda en la nada, porque no puedes hacer mayormente nada con la cuestión de registros, ¿no? Y como ustedes saben, el dinero es una limitación siempre, entonces entiendo que puede ser más simple teniendo los contactos justos, los asesores indicados, pero mucho de eso es de inversión. A veces también hay otros procesos ya no tan transparentes que obviamente uno los evita, ¿no? Para no involucrarse en problemáticas futuras. Aquí un tanto en regulaciones en cuanto a los países que reciben los peces, ¿no? Las comunidades, la Comunidad Europea, Estados Unidos, van a tener unas regulaciones muy exigentes en cuanto a la entrada de animales. Obviamente esto depende de los países, pero esto también nos lleva a pensar que si el Ecuador en algún momento decide el participar dentro de este comercio, pues debe tener las herramientas necesarias como para proveer toda esta información, registros de controles sanitarios, en fin, hay una serie de formularios, de cosas que son muy importantes al momento de que estas especies, estos peces puedan entrar a otros mercados. Entonces, hay bastante documentación en el Internet respecto a qué trámites hay que llenar y demás, pero en muchos casos, como les decía, son muy exhaustivos los controles que pueden haber en ciertos países, ¿no? Sobre todo por el asunto zoosanitario. En el caso de lo que son plantas, pues ya se imaginan que más o menos debe ir por lo mismo, ¿no? Sobre todo en Europa, desde aquí hacia allá seguramente van a haber bastantes controles en ese punto. Y aquí empezamos a hablar ya de organizaciones, convenios, marcos referenciales en cuanto ya al cuidado del ambiente. Creo que muchos de ustedes han escuchado acerca del CITES, ¿no es cierto? Que es básicamente una convención para el cuidado
en cuanto al comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Este convenio pues tiene unos acuerdos entre los países bajo los cuales ciertas especies no pueden ser comercializadas o tienen limitaciones en la comercialización, porque estas especies han sido evaluadas en cuanto a su disponibilidad en su medio ambiente, a su capacidad reproductiva y algunos tipos de índices biológicos que hay que considerar para saber si una especie o no, al tener una extracción muy fuerte, pues puede estar amenazada en cuanto a su supervivencia. Entonces, básicamente, esto solo tener acuarismo que estén bajo convenio CITES. Algunas proceso de entrada a CITES, otras todavía no están delimitadas, ¿sí? En nuestro caso particular, un ejemplo son las rayas, ¿no? Las rayas, de las rayas nacionales todavía no están en CITES, pero obviamente ya tienen este control. Si no me equivoco, las Potamotrigon leopoldi me parece que ya están en CITES. Habría que verificar eso. Sin embargo, ya muchos organismos de control estatal de cada país ya están insistiendo en que se agregue estas especies porque obviamente tienen dificultades en mantenerse las poblaciones en niveles aceptables, en niveles saludables. ¿Y por qué esto? No solo, yo diría que para el acuario, pero en la mayoría yo diría que no es tan fuerte, tan grande, sino que los impactos más bien vienen por pérdida de hábitat. Ustedes saben que los recursos hídricos son muy delicados y están muy expuestos a contaminación debido a avance de mineras, de extracción petrolera. Las famosas presas hidroeléctricas son terribles para la ictiofauna. Entonces, todo eso empieza a causar problemas en la delimitación de qué tan buena es el hábitat para las especies. Llega a haber un punto en el cual las especies empiezan a decaer sus poblaciones y llegan finalmente a cuellos de botella, ¿no? El momento que una especie llega a un cuello de botella ya puede ser que esté media condenada a la extinción en mayor o menor medida si no se toman rápidamente ciertas acciones. Y generalmente cuando se habla de biología de la conservación, empiezan a surgir un montón de dificultades, ¿no? Porque por hacer bien las cosas, a veces generamos otros problemas, ¿no? Aquí yo les puse un ejemplo, ¿no? Que nos dice la inclusión de la arowana asiática en el CITES condujo a un aumento en el comercio de la arowana sudamericana, porque evidentemente hay una restricción tan alta en lo que son las arowanas asiáticas, están realmente en franco declive las poblaciones salvajes de estos peces, y eso genera pues la presión por otros lados. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las regulaciones. Los especialistas que trabajan en esto pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero se escapan ciertos detalles y esos detalles son los que causan problema luego, ¿no? En otras especies se ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, en rinocerontes. En algún momento dado, ciertas especies de rinocerontes que estaban ya con mucha exposición, los expertos recomendaron capturar todos esos rinocerontes y hacer una conservación ex situ, es decir, algo así como una reserva controlada en un zoológico. Y a la final les fue peor, ¿no? Porque no se reprodujeron nunca esos rinocerontes en esas condiciones. Entonces, este tipo de cosas que les menciono son importantes de tomar en cuenta, ¿no? Porque son cosas complejas, son bastante difíciles las decisiones que hay que tomar en cuenta, sumado un factor adicional, sobre todo en la cuenca amazónica brasileña, hay muchísimas comunidades indígenas que viven de la extracción de peces ornamentales. Entonces, tampoco es que se pueda entrar a una regulación que sea completamente restrictiva, ¿no? Porque también se les quita el ingreso a habitantes de esas regiones donde se encuentran estos peces. Entonces, es difícil este manejo, ¿no? De lo que es manejo de fauna y flora silvestre requiere de mucho estudio, de mucho criterio
y de mucha conversación con comunidades, con la gente que está metida en el asunto. Les decía, ¿no? Es algo que se trabaja todo el tiempo y todo el tiempo hay reuniones, ¿no? Como ustedes ven, recientemente hubo una reunión, se siguen ampliando los anexos en el CITES, se siguen incluyendo especies, porque cada vez tenemos mayor exposición a pérdida de flora y fauna por impactos humanos, entonces es obvio que esto tiene que irse actualizando todo el tiempo, tiene que seguirse discutiendo, y evidentemente, como les mencioné, esto también nos conduce a reajustar ciertas regulaciones de la legislación que puede ser que en un momento dado parecieron buenas, pero después terminaron peores, ¿no? Peor fue el remedio que la enfermedad. Hay otro tipo de convenios especiales, por ejemplo, el convenio de diversidad biológica. Este tiene mucho que ver con lo que les comenté hace un rato, con valorar también todo el entorno de los sitios naturales donde se encuentran los peces, es decir, las comunidades indígenas, por el caso de los sitios de extracción en el Amazonas. Todos ellos entran bajo unas regulaciones especiales. Y así debe ser realmente, ¿no? Como ya lo mencioné, es muy importante el que estas personas puedan tener un recurso que siga siendo un ingreso para ellos, pero que a su vez lo puedan mantener a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos ya un organismo que es un referente en la conservación, ¿no? La UICN. Creo que para muchos también debe ser conocido este organismo que publica las llamadas listas rojas, ¿no? Ya este es un organismo internacional para la conservación de la naturaleza como tal, formalmente establecido. Hace muchísimas reuniones, talleres y demás de capacitación constantemente en muchos lugares. Aquí en el país también lo realiza. Y básicamente lo que requiere es de especialistas que contribuyan con sus evaluaciones del estado biológico de las poblaciones, ¿no es cierto? El estado de conservación de las poblaciones, para entender qué tan amenazadas están. Esto obviamente tiene ciertos criterios también que tienen que ver con si hay mayores o menores impactos en determinadas zonas, porque si en una zona que normalmente ha sido prístina o muy poco impactada, de repente se encuentra que hay minerales por extraer, por ejemplo, esa zona ya va a tener unos impactos bastante importantes y convendrá entonces empezar a estudiar la flora y la fauna de la zona. Y a veces ni siquiera solo eso, sino en la microbiota, la parte microbiológica es fundamental para sostener todos esos ecosistemas. Entonces, esto también nos da una idea de la importancia que es el contar con profesionales, sobre todo biólogos, ¿no? Que estén metidos de lleno en esta parte, porque evidente son los más capacitados para hacer la toma de datos, la evaluación. Pero los biólogos solos tampoco es que pueden hacer todo el trabajo. Siempre requieren de las comunidades, de la gente que está trabajando allí, porque es la que mejor conoce, en definitiva, ya las condiciones naturales del medio en donde se están dando estas cuestiones, ¿no? De la extracción. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? De algunas instancias. En este punto, el trabajo de las universidades es muy grande. Aquí en el Ecuador, pues tengo que decir, la Universidad Católica siempre ha sido un referente internacional muy reconocido en lo que es conservación, muy enfocado, eso sí, a conservación de anfibios, ¿no? En peces no se han metido mayormente, pero por allí ya empiezan a haber también otras universidades que se empiezan a interesar en este tema, ¿no? Universidades en la zona litoral, en el sur, ya están bastante preocupados de este asunto y están formando profesionales ya en el área particular de peces. Tenemos expertos también afuera, tenemos un experto en la Universidad de Chicago que trabaja, es ecuatoriano obviamente, tiene su laboratorio, trabaja allá y siempre está haciendo convenios con la gente de la universidad aquí en Guayaquil particularmente. Entonces, hay esfuerzos, hay gente que puede hacer lo que lo está haciendo, pero siempre hace falta bastante más apoyo, ¿no? Como ustedes ya se imaginarán, todo esto de investigación cuesta mucho, cuesta muchísimo dinero.
armarse un proyecto para evaluar el estado de conservación de una especie es súper caro porque requieres de muchos recursos, de muchísimo tiempo. No es algo que voy una semana y ya lo hice. Tal vez serán un par de años de estar metidos trabajando constantemente, de conjuntos de expertos que te permitan evaluar los datos si están bien tomados, mal tomados. Es decir, es un trabajo muy, muy fuerte y que requiere de ingentes recursos normalmente. Aquí tenemos algunas de las informaciones que nos brinda la UICN, ¿no es cierto? Aquí fíjense que ya nos da números, ¿no? Acerca de las especies que están ya amenazadas, ¿no? Con la extinción. Y bueno, estos ya son datos muy importantes, ¿no? Porque nos dan una perspectiva clara de hacia dónde se deben enfocar ciertos esfuerzos. Ahora, como en todo, siempre van a haber estos problemas de política, de intereses y demás. Y lastimosamente estos organismos tampoco se salvan completamente de aquello. Pero bueno, hay que verle más bien desde los lados positivos, ¿no? En la medida de lo posible, empezarles a apoyar desde las cosas buenas que sabemos que hacen. Aquí tenemos alguna información más. Fíjense que aquí ya nos está mencionando el caso de un kili, ¿no es cierto? Que ya está críticamente en peligro de extinción, ¿no? Ya veremos qué significan estas simbologías, pero esto es lo que ya me indica el estatus de conservación de las especies, cómo se encuentran. Y ustedes pueden acceder entonces a la página de la UICN y aquí poner las especies. Seguramente van a encontrar muchas especies de peces del acuarismo. Dentro de esto hay muchísima información que falta, evidentemente, porque hay millones de especies. Imagínense que esto valora todo, ¿no? Flora, fauna, entonces es enorme la base de datos y va a faltar mucha información. De allí que es súper importante la participación de gente que apoye con datos. Y aquí vale poner una parte que de alguna manera va tácita en toda mi exposición. ¿Cuál es el papel que debemos tener los acuaristas en esto? Y el papel es súper importante. El papel es súper importante porque en nosotros está también el dar una mano en estos procesos, en estos procedimientos del cuidado ambiental, del cuidado de las especies. Porque a veces es muy fácil el emocionarse, ¿no es cierto?, comprando peces rarísimos, cosas exóticas, y que muchas veces no van a tener ningún buen fin en los acuarios. Entonces, por ahí va una parte. Otra parte que considero súper importante que podemos hacer los acuaristas, y sobre todo conozco muchísimos acuaristas que les encanta el salir a la naturaleza y el observar, son naturalistas a la final, que están viendo qué hay en el medio, están capturando especies. Es súper importante, por ejemplo, siempre tener una información detallada de lo que hemos capturado, dónde lo sacamos, georreferenciar, sacar fotos, documentar, es muy importante, porque esto nos da una idea de qué hay en un momento dado en un curso de agua, qué especies podemos hallar. Yo me acuerdo de una charla que tuve ya hace años atrás con el hijo de Doña Vicky, ¿se acuerdan de Doña Vicky con su arca de Noé? Pues él me comentaba, ¿no? Que en alguna de sus salidas con la universidad, él creo que estudió algo de agropecuaria, si no estoy mal, llegaron a una parte del oriente y obviamente como él tenía esta familiaridad con los peces, del rato de pescar, sacaron apistogramas. Y claro, es un apistograma propio de acá, el apistograma Payaminonis, pero la cuestión es que él me decía que lo encontraron en un curso de agua que era un riachuelo, pero mínimo. Y el asunto es que después de un tiempo que volvió a visitar este sitio, ya no existía el riachuelo, ya se hicieron construcciones, ya se cambió completamente el panorama, la geografía de este sitio cambió. Y evidentemente no quedaron registros de que ahí hubo esta especie, ¿no es cierto? Entonces, de allí la importancia de que como acuaristas también siempre, sobre todo si nos gusta esto de observar la naturaleza, vayamos registrando. Saquen registros. Sería chévere que, por ejemplo, en este grupo, la gente que formamos parte del mismo podamos ir alimentando una base de datos e ir contando nuestras experiencias. Encontré esto y con ahora el celular es tan fácil georreferenciar, ¿no es cierto? Entonces,
hay maneras de contribuir. Les dejo esa inquietud por allí que me parece importante. Aquí está la simbología de lo que maneja el IUCN, ¿no es cierto?, para indicarnos el estado de conservación de las especies, desde no evaluados o datos insuficientes. Esto lastimosamente es lo que hay en la mayor parte de los registros. Si ustedes entran a ver las rayas, van a ver la mayoría están como datos insuficientes. Y son insuficientes, ¿por qué? Porque justamente no ha habido un programa de investigación que tenga los recursos como para dedicarse a estudiar, para evaluar esto. ¿Sí? Porque, como les digo, son evaluaciones que llevan bastante tiempo, porque hay que ver periodos de reproducción, si varían o no estacionalmente las poblaciones de peces y demás. Hay muchos criterios técnicos en este punto que hay que tomar en cuenta. Y aquí entramos ya cuando empieza a haber ya una impactación sobre el estado de conservación de las poblaciones, ¿no? Desde preocupación menor hasta ya extintos completamente, extintos en estado silvestre. Todas estas serían esos estados de conservación donde ya, a pesar de que están extantes, o sea, que todavía existen los organismos, pero ya están en un estado de franco decrecimiento de las poblaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, extinto en estado silvestre, es con mucha probabilidad ya un punto final a esa especie, ¿no? Porque el hecho de que tengamos una especie en un zoológico y demás, es muy seguro que esa especie se acabe tarde o temprano por un proceso simple de que no hay variabilidad genética, se siguen reproduciendo siempre entre los mismos individuos y demás, y por ende eso termina causando unos problemas de baja diversidad genética que repercuten, por ejemplo, en ser más susceptibles a enfermedades, no poder reaccionar bien a ciertos cambios ambientales. Es decir, que por aquí, tarde o temprano, llegamos a la extinción, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de algunos peces bien conocidos en nuestro medio, las famosas preñadillas, ¿no? Los Astroblepus, la familia Astroblepidae, que es una familia de peces gato, digamos, antecesora o hermana de los limpiadores del acuario, ¿no? También son, como ustedes ven, con bocas tipo ventosa. Estos peces viven en corrientes muy fuertes, ¿no? Tienen que agarrarse a las piedras. Pero la diferencia con los loricáridos es que estos son desnudos, no tienen placas que les protegen, ¿no? Acuérdense que todos los loricáridos son blindados, tienen placas óseas en toda su superficie, estos en cambio son desnudos. Y aquí en nuestra sierra ecuatoriana pues teníamos esta especie, el Astroblepus pubidiae, ¿sí? Hay reportes de Humboldt en donde él hablaba de que esto se consumía muchísimo en las comunidades andinas, porque son peces que, entiendo, crecen hasta unos 20 centímetros aproximadamente. Sin embargo, ahorita, como ustedes ven, ya está en peligro crítico, ¿no? Está a un paso de estar extinto en la naturaleza. Ya es rarísimo encontrar esto en los ríos. A veces mucha gente me dice, no, yo sí he visto preñadillas, pero son otras especies, ¿no? No son esta en particular. Y esta especie, ¿por qué hay tan poquito ya? Pues la causa es bien simple, ¿no? El impacto de la trucha en nuestros ríos fue brutal. Sí, realmente la trucha vino a devastar las poblaciones nativas de peces andinos, que son poquísimos, ¿no? En la actualidad hay probablemente un solo pez andino ya que se puede encontrar con facilidad, que lo veremos más adelante. Entonces, este trabajo que hacen estos organismos es muy importante, ¿no? Es muy importante para entender cómo mantener estas poblaciones. Estos peces lastimosamente son súper difíciles de mantener en cautiverio. Muy, muy complicados. Tienen una biología reproductiva bien particular, bien especial. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en una charla de un especialista en estos peces y ellos lograron filmarles a los peces en su hábitat el momento de la reproducción. Y claro, encontraron algo que ya podían preverlo más o menos, pero no sabían exactamente cómo era, que estos peces son parecidos a los guppies en el sentido de que el macho tiene un órgano reproductor, es decir, tiene que
agarrarle, capturarla a la hembra para poder fertilizarla. Estos se comportan igual. Entonces, tienen estas biologías particulares que les hacen muchas veces más susceptibles, más frágiles para competir con otras especies más exitosas. Por ejemplo, el caso de las tilapias. Las tilapias son otro problema que ya está empezando a darse acá en el país. Ya están invadidos todos nuestros ríos tropicales por tilapias. Y las tilapias son muy exitosas reproductivamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben, son cíclidos que tienen un cuidado parental muy desarrollado, son incubadores bucales. Todo eso le da ventajas a un pez de esas características. Y bueno, y la tilapia es particularmente destructiva porque es un pez que tiene unos hábitos de alimento que tiende a competir con otras especies más bien herbívoras, ¿no es cierto? Entonces, todo ello es importante irlo tomando en cuenta para entender qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pececito de acuario que tal vez algunos de ustedes tengan, que es una belleza, ¿no es cierto? Un tipo de locha y que como ustedes ven ya está en peligro. Está por debajo del peligro crítico. Este es un pez originario de la India y hay regulaciones, obviamente, para la extracción eh, de los especímenes nativos, ¿no? Del hábitat. Entonces, hay que irse enterando, me parece siempre importante y responsable de qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? En el Ecuador, bueno, tenemos una biodiversidad íctica muy abundante, muy grande. Aquí ustedes ven 4 ejemplos de peces espectaculares que tenemos en nuestros ríos. Estos 3 de la costa, este del oriente, el típico panaque, ¿no es cierto? Aquí hay como 4 especies de panaques en el Ecuador. Los terrores rojos, los terrores verdes. Y este es un tipo de carácido que convive con estos de aquí. Este ya no lo he visto algún tiempo en las tiendas de acuario. Antes sí se lo veía más frecuentemente. El macho es este de aquí, es espectacular, tiene unos colores hermosos y es bastante agresivo porque convive con estos que son agresivos mismo, ¿no? Entonces es una especie muy, muy llamativa realmente. Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Como ustedes ven, hay 951 registros de especies. Puede ser que ya hayan bastantes más, porque este es un dato de Ramiro Barriga del 2011. Seguramente ya habrán más de 1000 especies a la fecha, probablemente. Ramiro Barriga, para quienes no lo han escuchado, yo diría es el más importante investigador a nivel de peces que hemos tenido aquí en el Ecuador, profesor que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de la Politécnica Nacional, ictiólogo, ya está jubilado, sigue trabajando solo por la pasión que tiene con esto, y como les digo, es el que más ha contribuido en catalogar, en entender las especies de peces en nuestro país. Y él delimita, entonces, como les digo, pueden variar y ahora estos números, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay en la costa? ¿Cuánto en el oriente? De la sierra no habla porque, como les digo, ya prácticamente no encontramos nada, ¿sí? Nada nativo al menos, ¿ok? Sin embargo, hay esta especie, la Grundulus quitoensis, que es una especie de tetra que vive a más de 3000 metros. La podemos encontrar en el Ángel, allá en el Carchi, ¿sí? Y es una especie que mucho tiempo se la confundió con una especie hermana que es el Grundulus bogotensis, que es de la cuenca de más arriba, ¿no es cierto?, de Colombia. Este es una especie que se la delimitó ya como propia y particular del Ecuador. De allí el nombre, ¿no? ¿Sí? Fíjense este dato que hay también una especie en Galápagos. Son especies de agua dulce las que les estoy diciendo. No estoy hablando nada de especies marinas en este punto. Todas agua dulce o intermareales, es decir, salobres hasta cierto punto, ¿sí? Entonces es la cuestión de que hay mucho por estudiar, mucho por reconocer. El mismo doctor Barriga ha hecho esta delimitación de zonas ictiográficas. Como ustedes ven, están delimitadas todas estas zonas en la costa y el oriente, donde hay gran diversidad, gran riqueza de especies. Esta es una zona súper particular, la del Santiago Cayapas, ¿sí? Aquí hay una zona donde tenemos peces únicos. Esta es una zona de muy alto endemismo. ¿Qué significa eso? Que solo hay especies que están aquí.
No están en ninguna otra parte, ni al sur ni al norte, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una zona particularmente importante para la conservación. Aquí tenemos, como les digo, no solo especies de peces, sino de plantas, de anfibios, mamíferos muy particulares. Ya son los últimos bosques del Chocó en el Ecuador y lastimosamente la explotación maderera pues también se está comiendo esto muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Si ustedes entran a Google Earth, se van a espantar viendo mucho de esta zona porque van a ver una cantidad de deforestación que a uno le produce lágrimas el ver eso, ¿no? Cómo se está acabando tan rápidamente. Y evidentemente tenemos otras zonas, ¿no es cierto? Zonas delimitadas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay delimitación? Porque de alguna forma se describe que hay primero barreras ya geográficas y segundo, porque hay una mayor presencia de ciertas especies en unas zonas respecto a otras. Entonces es un estudio que tiene mucho que ver con esa característica, ¿de acuerdo? Estas zonas evidentemente pueden tener cierta composición biológica parecida a lo que podríamos hallar al norte del Perú. Más adelante les voy a hablar un poquito de esto. Y aquí tenemos ya una lista de las familias, géneros y especies que se encuentran en el Ecuador. ¿Sí? Como ustedes ven, hay 72 familias en este estudio, 393 géneros, 951 especies. ¿Sí? Hay unas muy abundantes, ¿no es cierto? Los siluriformes, todo lo que son peces gato, ¿no? Los limpiadores de acuario, los bagres, las coridoras y demás están dentro de este grupo. Caraciformes es obvio que tiene que haber mucho. Normalmente en biología se dice si África es de los cíclidos, Sudamérica es de los carácidos. ¿Sí? Hay una variedad impresionante, aunque yo diría que ya compiten muy bien todo lo que son loricáridos, ¿no? Nuestros limpiadores, los plecos, híjole, son súper diversos. Es una cantidad increíble de especies que hay en Sudamérica. Y les puse como ejemplo una parte de la lista. En esta parte de la lista ustedes pueden ver primero la zona donde se reportan encontradas estas especies. Y puse las corridoras porque creo que a todos los acuaristas nos encantan estas especies, ¿no? Este género de pececitos gato chiquitos que son súper lindos, son súper buenos para los acuarios. Creo que es el favorito de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar, obviamente, todas son especies del oriente, ¿no es cierto?, amazónicas, no hay registros en la costa. Aquí abajo tenemos los que hablamos antes, las preñadillas, ¿no es cierto?, los Astroblepus, ¿sí? Y dónde se encuentran. Estos ya se reparten tanto en el oriente como en la costa, ¿no? Hay especies, a veces la misma especie a ambos lados, aunque eso también es curioso, ¿no? Muchas veces pensamos que es la misma especie y años seguimos pensando que son las mismas especies hasta que viene un investigador y nos dice, no, no son la misma especie porque hay un carácter muy diferente uno del otro. Y aquí, por ejemplo, les voy a contar lo que decía antes de las peces de la zona norte del Perú. Todos ustedes conocen el terror verde, ¿no es cierto? Nuestro famoso cíclido, que es también muy lindo, ¿no? Muy hermoso. Este terror verde, hay una especie súper parecida en el Perú, que si uno le ve a simple vista, dice es la misma especie, y durante años se pensó que era la misma especie. Pero cuando uno los ve de manera muy detallada, se da cuenta que son definitivamente distintas las coloraciones y los peces. Sin embargo, años se confundieron las especies. Y el mismo terror verde, para ustedes también debe estar claro que a veces ven unos con filo blanco y otros con filo amarillo en la cola, ¿no es cierto?, en la aleta caudal. Eso también durante muchos años nos hizo pensar que eran la misma especie y eran simplemente variantes. Sin embargo, hay un último estudio de justamente el doctor Barriga con ya otros investigadores de fuera que encontraron que las poblaciones originales de estas de filo blanco, que son las del norte en Esmeraldas, son otra especie. No son la misma especie del sur, del río Guayas. Y ahora el problema allí es que evidentemente pueden hibridar, ¿no? Entonces ya hay muchísimos híbridos entre las dos especies, ¿sí? Entonces son cosas interesantes desde el punto de vista de la biología, ¿no?
Voy a hablar rápidamente ya de lo que nos queda de tiempo acerca de los recursos biológicos que disponemos aquí en el Ecuador, pues nos van a dar muchas perspectivas productivas. Como ustedes ven, podemos aprovechar pescado y camarones para consumo, peces y crustáceos ornamentales. También aquí tenemos unas especies muy bonitas de crustáceos. Recuerden que tenemos cangrejos que están casi a la altura del páramo, podemos encontrar. ¿Sí? Entonces hay mucha diversidad. El caso de las microalgas es muy importante también porque todo esto es base de alimentación de larvas, por ejemplo, en peces, y microorganismos benéficos, que también son microorganismos propios que habitan en los ríos y que también son parte de la microbiota de los intestinos de nuestros peces, que también les ayudan a mantenerse más saludables. Allí hay mucha investigación que se está haciendo en la actualidad también. Y aquí yo planteo una pregunta. ¿Las regiones tropicales del Ecuador son idóneas para la acuacultura ornamental? Y podemos decir, sí, el clima es óptimo, hay suficiente recurso hídrico. Y yo aquí, este es un dato personal, más o menos he identificado unas 40 especies entre nativas y endémicas que pueden tener una importancia desde el punto de vista del acuarismo, porque tienen color, son bonitas, formas vistosas y demás. Entonces, podríamos pensar que sí. Sin embargo, creo que con todo lo que hemos discutido, ustedes ya pueden darse cuenta que hay que ser muy cuidadoso en querer hacer un proyecto de este tipo, ¿no es cierto? Sobre todo en zonas donde pueden haber impactos altos. Les pongo un ejemplo, ya hablamos de esta zona de la cuenca del Cayapa-Santiago, ¿no? Una zona de alto endemismo muy frágil, donde lo peor sería introducir una especie que venga a competir. Igual en muchas zonas del oriente. Entonces, habrán zonas donde es idónea la producción y en otras no, porque no solo es el asunto de introducir especies que puedan competir, sino también patógenos. Por este lado entran un montón de parásitos, bacterias, virus, que no se los ha visto en nuestros medios y ahora empiezan a aparecer. Los hábitats se vuelven más frágiles. Puede haber un recurso muy inadecuado, un manejo muy inadecuado del recurso hídrico, ¿sí? Y obviamente pueden haber también unas extracciones incontroladas, una sobreexplotación de especies. Es decir, reitero, es importante entonces siempre tener en cuenta que hace falta una visión extensa, profunda, de qué es lo que vamos a hacer para impactar lo menos posible a nuestro medio. Nuestro país recuerden que es un país mega diverso, tiene características únicas y hay que cuidar esa biodiversidad al máximo. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? En cuanto a lo que debemos hacer para mantener nuestro hábitat lo más intacto posible, ¿sí? Estas recomendaciones, como les digo, están dadas en términos muy generales. Obviamente, detrás de cada uno de estos puntos hay estudios que deberían hacerse de forma particular, pormenorizada, pero hay ciertas cosas que el sentido común y la lógica sí nos pueden decir, ¿no es cierto? Esto conviene o no conviene hacerlo, o si quiero hacerlo, ¿qué tengo que tomar como cuidados? Un caso particular que puede ser útil como zona de explotación. En la sierra yo diría que puede ser muy idóneo casi toda la sierra, pero con todos los costos elevados por asunto energético, ¿no? Calentar agua y demás. Pero los impactos serían mínimos realmente, ¿sí? Y en la costa que tiene el clima ideal, toda esta cuenca del río Guayas puede ser muy importante para trabajarla allí. ¿Por qué? Porque ya es una zona que tiene mucho impacto. Entonces yo pienso que un buen manejo de esto más bien puede ayudar primero a darle una actividad productiva mejor a los habitantes de esas zonas y de la mano ir también mejorando las condiciones ambientales. Sí, ustedes saben que todos estos proyectos bien llevados pueden conseguir el mejorar las condiciones del hábitat en general. ¿Sí? Entonces, eso que los proyectos de producción piscícola, ya sea de extracción, que requerirían unos estudios iniciales, pueden hacerse en la cuenca del río Guayas, ¿no? Pues me parece importante por allí. Aquí simplemente una
una recapitulación de especies que pueden ser interesantes para el acuarismo. Todas estas especies son nativas de la cuenca del río Guayas, entonces hay algunas cosas interesantes por ahí. Hay los cíclidos que ya conocemos, ¿no es cierto? Los terrores rojos y verdes, hay algunas especies de carácidos, hay peces hacha, ¿no? Gasteropellucus maculatus es un tipo de pez hacha, muchos tipos de peces gato, peces cuchillo, limpiadores, ¿no es cierto? Plecos ancistrus, parientes de los guppies, ¿sí? Estos pseudopoecilias, que son unos pecílidos más chiquitos, gobios. Este gobio que es súper conocido por todos, ¿no? El famoso dragón que muchas veces asoma en las tiendas, ¿no? El Gobioides peruanus. Hay muchísimo en nuestra costa, ¿sí? Pero todo ello obviamente debe manejarse de manera adecuada. Aquí unas fotos simplemente, ¿no? De algunas especies nativas del litoral, ¿sí? Creo que todos hemos visto algunas de estas. Yo tengo unas de estas ya casi unos 10 años en uno de mis acuarios. Han vivido súper bien. Son unos peces chéveres, no salen mucho, pero son muy bonitos del rato que salen a comer. Estas fotos son de un estudio que hizo uno de los ictiólogos más importantes actualmente en el mundo, que se llama Nathan Lujan, que viene muchísimo a Sudamérica. Es, yo diría, el mayor experto de peces loricáridos, de los limpiadores, ¿no? Está descubriendo especies nuevas. Como ven, ahí hay muchas especies de Ancistrus, de Quetostomas, de peces limpiadores conocidos por nosotros. ¿Ya? Entonces, esto simplemente como referencia. Ahora, para que el modelo funcione y todo trabaje de manera adecuada, siempre va a hacer falta tecnificación, ¿no es cierto? Entonces, allí también es importante el que los criadores se abran a la perspectiva de recibir asesoramiento especializado, porque hay que asesorarse en los sistemas de producción propiamente, hay que asesorarse en los sistemas de alimentación, hay que asesorarse en el manejo genético. Entonces hay muchas cosas que son importantísimas dentro de la industria de la acuacultura ornamental. Si no tenemos un buen manejo, por ejemplo, perdemos líneas muy fácilmente. Yo diría, poquísimos creadores o ninguno de los creadores que yo conozco acá al menos manejan con bastante rigor el asunto de sus líneas genéticas, porque mucho se habla de líneas puras, pero ¿qué tan puras son? ¿A qué fenotipos obedecen? Eso se conoce muy poquito, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una recomendación bien importante es empezar a llevar la cría de una manera con mucha observación, ¿no? Observación de, por ejemplo, nacieron tantos alevines, ¿qué porcentaje tienen esta característica? ¿Qué otro porcentaje esta? ¿Qué otro porcentaje esto? Con eso empezamos a entender la genética de la especie. Ahí recién empezamos a ver qué tan puras son realmente nuestras líneas, ¿no? Y hay que entender, obviamente, que esto en algunos casos es misión casi imposible, ¿no? Los guppies, por ejemplo, los guppies tienen una variabilidad genética brutal que es casi imposible mantener líneas de manera indefinida, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil por la genética mismo del pez. Según algunos especialistas, el guppy macho es el animal, el vertebrado en toda la Tierra que tiene más policromías, más formas de color, ¿no? Y que las expresa de diferente manera. Las expresa a veces solo por factores ambientales, es decir, por epigénesis, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aquí les puse un ejemplo de la arowana asiática, ¿no? Todas estas formas ya son formas cultivadas, no es la forma natural. Aquí ha habido una selección genética muy profunda y muchos de ustedes deben estar claros que estos peces son súper caros, ¿no? Carísimos. Ya son peces de colección realmente. Aquí unos datos curiosos. Fíjense que aquí hay una patente de lo que son peces fluorescentes transgénicos. No el de los cebras, ¿no? Las cebras transgénicas se originaron en Taiwán, ¿sí? Básicamente en estudios biotecnológicos. El pez cebra se usa mucho para estudios en biotecnología como modelo animal. Nos permite entender ciertos comportamientos de medicamentos o de tratamientos y demás que se pueden extrapolar luego a los seres humanos. Entonces, fíjense que alguien que también
se mete de lleno a esto en la parte técnica, puede hasta sacar una patente y comercializar desde ese punto de vista. Aquí algunos criterios simplemente de lo que es la producción sin cuidados técnicos y con cuidados técnicos, ¿no es cierto? Aquí básicamente cuando no tenemos una producción sin mayor implementación técnica, pues tenemos mucho efecto de enfermedades, tenemos bajos índices de producción, se pierde mucha calidad genética, no hay un buen manejo del agua, se desperdicia mucha agua y el agua que se usa pues tiende a eutrofizar los cauces naturales. ¿Qué significa esto? A contaminarlo con nitrógeno, ¿no? Que todos ustedes saben que eso es lo que produce los peces en el acuario. Y esto sería ya pensando en una producción más tecnificada. Una producción más tecnificada, como les digo, requiere ya de la participación de algunas cosas, entre ellas el asunto de laboratorios y demás que puedan asesorarnos en diversas etapas, ¿no? Lo que son qué tipo de alimentaciones, cómo mejorar la reproducción, cómo mantener la genética, cómo mejorar la genética. Y todo ello pensando en que a la final la acuacultura ornamental puede ser una actividad no para el mercado nacional únicamente, sino con la perspectiva de exportar. Yo creo que el Ecuador puede ser un país que tiene muchas oportunidades para ser un exportador de peces de calidad, pero hay que trabajar y justamente, insisto, allí creo que los acuaristas podemos poner nuestro grano de arena, porque muchos de los acuaristas conocen muy bien o conocen mejor la biología de ciertas especies que los especialistas generalistas, digamos, porque un ictiólogo a veces solo está metido en una especie de un río en particular o una familia en particular o una especie en particular. Y puede ser que no conozca toda la biología de una especie de interés ornamental. Y allí entran los acuaristas, como les digo, la información que puede dar un acuarista es súper valiosa porque conoce muy bien a sus peces. Creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Entonces aquí algunas ideas, ¿no es cierto?, de hacia dónde debe apuntar lo que hemos discutido hoy. Eso sería, les agradezco por su atención. Espero que no se hayan dormido. Y si tienen alguna pregunta, pues encantado, sí dispongo, sí, de unos 10, 15 minutos todavía como para atender cualquier demanda. Una pregunta rapidísima. Hablaste Dime. de los peces transgénicos. ¿Te Ajá, acuerdas de las monjitas? Cuando hablaste del acuario, justo me acordé cuando habían las monjitas con manchitas negras, ¿te acuerdas? Las ajá, originales. Ahora encuentras en todos lados las monjitas que son de colores fluorescentes, así ¿ya? es. Que son netamente transgénicas. Ujú, ¿Qué piensas de mantener esos en el acuario? Y te cuento la experiencia. Hablé con un amigo que está en España y ajá, me dice, ¿sabes qué? Ya prohibieron los peces transgénicos acá en Europa. O al menos en España ya no están dejando entrar monjitas de colores. ya. Bueno, desde mi perspectiva, primero como acuarista, no me gustan porque me parecen unos colores completamente antinaturales, ¿no? No me llaman la atención. Ya desde una perspectiva biológica, no son mayor problema ni suelen causar mayor problema como impactos, por ejemplo, en poblaciones nativas. Supongamos que estas monjas, digamos que entran a un ecosistema donde habitan las monjas naturales. La misma naturaleza se encarga de filtrar esas mutaciones, porque no son exitosas en la naturaleza. Normalmente son peces que son más fácilmente depredados porque llaman más la atención, ¿sí? Entonces, tiende a volarse por allí, pero eso no quiere decir que no hayan impactos, ¿no? Es probable que sí hayan impactos a las poblaciones. Yo considero que sí, son peces que debe restringirse su comercio. Como te digo, a mí no me gustan desde el aspecto estético y no le veo mayor utilidad, sobre todo por otra razón, porque le terminamos viendo al pez solo como un mero adorno, más que como un ser vivo al que debemos cuidarle y quererle, ¿no? A veces vemos por miles de estas especies que salen muy llamativas y la gente piensa que los puede reemplazar muy constantemente, ¿no? Entonces, allí también hay una parte de educación que debemos darle mucha atención, ¿no? Como les digo, en un inicio los transgénicos nacieron más bien
no para el acuarismo, sino para la investigación y ya después se ve una oportunidad de negocio allí. Muchas gracias por la respuesta. De nada, Miguel. Yo tengo una pregunta, Cristian. Dime. Bueno, como algunos de nosotros, a Robert y sé que a Miguel Fernández, nos encanta ir por todo el Ecuador con cero conocimiento que tenemos así, digamos, de investigación y nada, pero pocas veces he llevado todo lo necesario, creo yo, para, o sea, esto te digo enfocado en plantas más que peces. Máximo he llevado un termómetro y alguna vez así pH, bueno, geolocalización sí trato de lo que más pueda ver en un Wikiloc, pero es súper básico. Entonces yo no sé qué, porque sí quisiera, o sea, próxima salida ponte a Mindo o algo, mi primo tiene un terreno en Mindo, donde hay un montón de cosas en el agua, así que no sé ni qué son. Y tengo, bueno, aparte de esa, ¿cuánto crees tú que es buena idea tomar si es que se lleva de algún lugar alguna especie de planta, por ejemplo, o peces, en el caso que encuentren peces alguien? ¿Y qué nomás, o sea, qué nomás debería llevar? Porque muchas veces que traigo algo, trato de ponerle en los, o sea, en las cosas en los estándares que me di, Ajá. pero siempre me fallan algunas otras cosas y yo no, o sea, yo no sé si por ahí está el error mío. Ponte KH, jamás de medir. Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, qué tanto hay que llevar en una expedición de campo para poder recrear un entorno, si es que te traes una muestra, digamos, a la casa. Claro. En cuanto a la toma de datos, digamos que puede ser bastante complejo el asunto, porque una toma de datos normalmente obedece a que tú hayas hecho muestreos en algunos lugares alrededor del sitio en diferentes horas del día y en diferentes épocas. Entonces, con eso vamos a tener una idea un poquito más global, ¿no? De cómo realmente es ese punto de las características físico-químicas, digamos, del ambiente. Claro, porque Entonces, ponte en por estas ahí especies, ahorita que dices de eso, hay épocas que no hay nada. Exacto. Y hay otras épocas que está todo así florecido. Claro, por ejemplo, eso es Especialmente en superinteresante, hepáticas, por ejemplo, o sea, ¿no? las rocas ahora están cubiertas de hepáticas. Ya. Y hay épocas que está todo limpiecito. Claro, por ejemplo, esa es una observación súper chévere, ¿no? Y que puede ser un estudio espectacular de cómo es el comportamiento de población y repoblación de esas especies allí. Entonces, yo diría que al menos por el tiempo que disponemos, por los recursos que tenemos, al menos tomar lo básico siempre, ¿no? Que es, como tú bien dijiste, temperatura, si es posible, humedad ambiental siempre, ¿Ya? pH. Si hay un kit de pH sería magnífico, ¿sí? Para saber si es que hay mucha mineralización o no, o en su defecto tener un medidor de conductividad o TDS directamente, ¿no? Que también nos puede ayudar. Ok. Y yo creo que la mayor importancia de esto es la georreferenciación. ¿Por qué te digo esto? Porque hay bases de datos donde ya está georreferenciados los factores bioclimáticos de zonas extensísimas en todo el mundo. Entonces, uno ya puede saber de esa zona cuáles son las variables típicas, ¿sí? Obviamente que esto muchas veces no está pormenorizado a los ríos, sino, digamos, al ambiente fuera, ¿no? No acuático, sino terrestre, pero que de alguna manera nos puede decir de la temperatura ambiental promedio anual, de las precipitaciones, y a partir de eso se puede inferir un poco también cómo puede ir variando la cantidad de minerales, por ejemplo, en el agua, ¿no? Si es un asunto estacional o no. Ahora, de cuánto tomar o no tomar, yo creo que ahí hay que ser bastante cuidadosos en el sentido primero de tener bien delimitado qué es lo que queremos hacer. Entonces, aquí hay que hacer una planificación previa. Es decir, bueno, yo quiero ir a ver peces porque vi la vez anterior peces allí. Ya debo tener listos mis espacios, mis acuarios, y debería pensar que en
en unas instalaciones domésticas, pues siempre tendré limitaciones bien grandes a tener un número muy alto de cosas, ¿no? Entonces, más que nada serían unas pocas especies con fines de observación, con fines de fotografía. Mejor si se pueden sacar fotografías en el medio y devolverlas al ambiente inmediatamente, porque la otra opción es que lleves los especímenes y los dones al Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Que ellos van a poder hacer una catalogación obviamente completa de la especie, y seguramente le va a servir más de ellos el tener esos especímenes, ¿sí? Y en el caso de las plantas, Claro. pues, a no ser que sea un ejemplar súper raro, que también convenga llevarlo a un herbario para que lo vea un botánico y pueda decir, sí, esta probablemente es una nueva especie, una variedad diferente. Si son plantas ya bien catalogadas, bien conocidas, yo diría que bastaría con los registros fotográficos. Lo que sí me parece interesante que puedan o se puede estandarizar es en los muestreos, ¿no? De tal manera que tú tengas una estrategia de muestreo, o bien sigo cuadrantes, o bien sigo alguna otra manera de ir estudiando las zonas dentro de un espacio dado, ¿no? De tal manera que tú puedas abordar de la mejor manera todo lo que hay en ese sitio, ya sea en población de plantas o de peces, ¿no? No sé si Perfecto. te contesté, Javier, porque No, no, sí, sí, es sí. complicado. Y justamente, o sea, y justamente eso es bueno para todos porque sé que los acuaristas han salvado muchas especies de que ya existen solo en confinamiento, han sido Así salvadas por es, acuaristas. así es, así es. Entonces, y entiendo que en plantas está pasando. Sí, Por segurísimo es ejemplo, así. en algún punto las bucefalandras, o sea, en Borneo está ya al borde de desaparecer Ah, algunas, y en los acuarios vamos a ser los únicos que vamos a tener. así Y, es. y entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, el Physidens hidropodon, que justo está en lista roja como críticamente amenazado, Ujú. también yo no sé, o sea, yo no sé, en algún punto es un musgo endémico al Ecuador y en algún punto no tiene mucho registro, en algún punto va a desaparecer. Y justamente en esa página que mostraste, no me acuerdo cómo se llama, Red List creo que se llama. Ah, de la UICN, sí, la red list. Sí, sí, Ajá. sí. Ahí no hay mucha información del Physidropodon. Y claro, yo he intentado ya, por fin lo logré tener porque es un musgo que necesita agua muy fría y una corriente súper fuerte para lograr desarrollarse. Y me acordé lo que dijiste porque una vez estábamos regresando de Riobamba, a ver, era Cuenca Riobamba, y había una construcción de unas casas y estaba botado cemento y todo por ahí, había un riachuelo ahí y había una bola así de Physidens hidropodon. Y yo decía, a ver, esta vaina está casi extinta, está aquí al lado de una construcción, le están lanzando cemento, ¿qué hago? ¿Me llevo? ¿Le dejo? Claro. Pero bueno, tengo una porción que está viva ahí y no sé, pues ahí está. No sé, no sé de qué servirá a futuro eso, pero sí quisiera conservarla ahí. Claro, ¿no? A De ver hecho, qué es pasa. súper valioso eso, ¿no? Es súper valioso. La conservación ex situ es fundamental, yo diría, ¿no? A veces los naturalistas o los conservacionistas extremos le ven mal, ¿no? A la conservación en acuarios y fuera, pero muchas veces es la única forma de mantener las cosas. No hay Claro. otra manera. Pero, y mi pregunta es, de ahí cómo, o sea, de ahí nunca más vuelve a la naturaleza. Por ejemplo, el neón chino, el Tanichtis alonubes creo que es. Pues, ajá. Ese también ya creo que no existe en la naturaleza, ¿cierto? No, no conozco bien el estado de conservación de esa especie, pero entiendo que está muy, muy impactadas las poblaciones naturales. Pero en cambio, o sea, en reproducción comercial pero así masivamente. Así es, ajá. Y así digo, o sea, mi pregunta es, ¿esas especies nunca van a retornar a su ambiente por la destrucción justo Es del muy ambiente? difícil, claro, es muy difícil que vuelvan a tener las condiciones idóneas, ¿no? Ahora, hay muchos planes de reintroducción de especies que son exitosos, otros son un fracaso total, porque hay demasiadas variables en juego. Entonces, sí, eso es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser que reintroduces algo en una población que estaba bien impactada y le fortaleciste completamente,
o le terminaste de acabar porque metiste enfermedades o pusiste un hate, Claro. el más adecuado para esas Ya, condiciones. ajá. Sí, es complejo el asunto, ¿no? De la conservación, no es tan fácil como a veces puede parecer, ¿no? Buenísimo. Eso nomás. Ya, pues Javier. ¿Alguna otra duda? Cris, Sí. Javier Enríquez tiene una pregunta en el chat. A ver. Déjenme ver esto que tengo. Ya estoy medio maleta para estas. ¿Dónde está el chat? Cuéntenme la pregunta porque no le encuentro la parte del video donde... Verás, aquí dice, buenas noches. ¿Hay algún control de la extracción de peces disco nativos aquí en el Ecuador? Porque en videos he visto que los que capturan a los mejores ejemplares para llevárselos al exterior. Claro que los videos que vieran básicamente la Amazonía de Perú y Brasil. Uh-huh. Bueno, no hay discos nativos en el Ecuador, ¿no? No existen discos nativos en el Ecuador, es algo que lo ha sostenido el mayor experto de discos en todo el mundo, que es Heiko Blecher. No existen discos nativos, no llegan a estas altitudes. Si es que hay, pueden ser introducidos, pero nuevamente yo pensaría que no es adecuada la introducción, pero le veo difícil también que sean poblaciones que puedan prosperar muy fácilmente, ¿no? Entonces, ahora, si esto se trata ya de sitios donde efectivamente hay las poblaciones nativas, sí, se extraen miles de discos silvestres cada año. Entiendo que en Brasil y en Colombia hay regulaciones bastante estrictas en cuanto a vedas y a periodos de captura de peces y siguen ciertos estándares de qué peces pueden sacar y qué peces no pueden sacar. Obviamente no se podrá controlar al 100%, ¿no? Esto es imposible hacerlo, pero al menos hay un cierto tipo de control. Los criadores de peces disco en Asia siempre van a necesitar la genética fresca de los peces amazónicos, ¿no? Eso es indiscutible. Es muy difícil mantener sana una población si no tiene genética nueva, a pesar de que eso también dificulta la cría, porque vamos, si ya tenemos una variedad establecida y le ponemos una especie silvestre, le vamos a cambiar completamente nuevamente ese fenotipo, ¿no? Entonces, por ahí no sé si les contesté esa parte. Otra cosita que quería añadir de algo que dijiste al final, de tener cuidado de no soltar especies ni tenerles cerca a los criaderos por patógenos y cuestiones de infección. También es importante cuando, bueno, aquí en Quito no tanto, pero hay gente que vive en la costa o en el oriente, que son zonas tropicales y no nos damos cuenta, a veces estamos lavando plantas en el lavabo o algo y podemos crear por ahí, por desechos, alguna explosión de plantas introducidas sin saberlo. Así es. Entonces también tenemos que tener, especialmente en zonas tropicales, un poco de cuidado con los desechos de plantas que no son nativas, obviamente. Javi, o lo de los caracoles. La típica de botar los caracoles al excusado o botar al lavabo los caracoles. Sí. Creo que eso no, bueno, al excusado, al Machangrande llegaran de topar deja directamente. Claro, En España hubo una plaga por los caracoles manzana, ¿supieron? Que ya están prohibidos también. Claro, es que allá en España, chico, han tenido plagas de todo, verás. Debe ser, verás que aquí en San Juan de Cumbayá hay plaga de escargots. Ah, claro, ¿no? En los jardines se ven esas cosas. Sí, pero así tenaz. ¿Ves? O sea, y son un error de alguien que no le dio importancia a votar uno. Claro, no, han habido... O se les escapa. Terribles, ¿no? Hay casos, deben haber visto, ¿no? De los plecos en
en México, en Hawái, que han Aquí causado, también, pero aquí también con las clarias en el mar que trataron de hacer un criadero ya, a eso no he sabido yo. y se les escapó y está, pero así tenaz ya por todo lado de esa vaina. Claro, es un problema. Realmente por eso les digo, es bien importante el asunto del manejo. A veces les digo, sí nos emocionamos, dicen, híjole, tengo esta tierrita por ahí en clima caliente, botemos los peces a ver cómo nos va. Y resulta que puedo causar un problema mayúsculo luego, ¿no? Claro. Mira, Cristian, yo tengo una pregunta un poco media Hola, Leonardo, complicada. dime. Mira, estuve yo hace un mes y medio, antes de que se genere el problema del aislamiento en Zapotillo, y me quedé sorprendido que en el río de Zapotillo y en los riachuelos que están cerca hay una explosión enorme de caracoles en el arroz, o sea, del arroz, un caracol Ajá. que pone unos huevecillos en las ramas de todita la vegetación. Son rojitos como uvas, ¿no? Como el caracol manzana. Ujú. Es algo dantesco, es algo hasta repugnante, cosa que tú no te puedes ni meter en los riachuelos donde antes se podía bañar agradablemente porque tienes el temor de que a lo mejor te pueda contaminar alguna cosa de esas vainas. Claro. Es impresionante. Ahora la pregunta es, ¿cómo se erradicaría esa vaina? O sea, o ya se quedó eso, vino para quedarse, o qué, porque yo creo que no hay depredador para ese tipo de situación. Salvo cuando se genere una corriente enorme por el invierno y vaya lavando todo eso, pero igual van a quedar ahí, me imagino, algunos ejemplares que otra vez se van a reproducir. Claro, sí, realmente son cuestiones que habría que primero entenderlas, cuál fue el origen, ¿no? Si es una especie natural, ese caracol, es una especie producida. Y si es una especie natural, ¿por qué aumentó la población así exponencialmente? A veces es el resultado de eliminar lo que se llama una especie, como no recuerdo el nombre específico, pero es por decirles una especie estandarte, una especie que es crítica para mantener el ecosistema casi controlado. A veces depende solo de una especie. Y puede ser que por alguna cuestión se eliminó esa especie y empezó a prosperar esta otra. Si fuera introducida, claro, es complicado el asunto del control biológico porque no van a tener depredadores naturales. Habría que tal vez recurrir a técnicas de control biológico también importadas al medio, quién sabe si patógenos, hongos, pero con el peligro que pueda causar a la fauna propia y silvestre. En último caso, control químico. Entonces, es difícil. Lastimosamente, cuando ya está hecho el daño, a veces es bien complicado el volver a tener lo que teníamos antes. En muchos sitios donde tienen estos impactos tan fuertes, lo que tienen que hacer es cortar completamente la actividad productiva tradicional durante un par de años hasta que se regenere el ambiente y volver con eso. Pero en ese intervalo le dejas a la gente Claro, sin medios. sin posibilidades de aprovechar lo que siempre... Porque lo que me he dado cuenta también es Es de que complicado, digo, los orígenes de la plaga. con esto del COVID, con esto del aislamiento, es increíble la cantidad de especies que están llegando otra vez a los ríos. Por ejemplo, ahora hay nutrias, es como iguanas hay en la zona de Zapotillo, Puyango. Es increíble, yo no sé de dónde salió tanto animal, pero ahora nadan y juegan, incluso en las piedras se meten. Los avistamientos de nutrias es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo, ya no las caza, no sé cuál es la razón, pero de que ahora por lo menos se las ve, antes no se veía, ahora se ve mucho lo que es nutrias. Y estas se ve que se alimentan de sus caracoles. Obviamente no creo que se alimente de todo el porcentaje enorme que hay, pero a lo mejor es un pequeño control también puede ser, ¿no? Después de tanto desastre que ha generado esa vaina. Sí, pues es una serie de factores que pueden influir, ¿no? Pero Oye, no sé si viste tú, ahorita para terminar lo que preguntó Robert, que en el Caribe tienen el problema. Hola. No te escucho. ¿No me escuchas?
Ahí sí, ahí ya. Casi no les escucho, chicos, se me está... Creo que es la ubicación donde te fuiste. De pronto es porque no tienes buena señal ahí del internet. Ahí hay audio, me parece. Ni yo no lo escucho a Javier ya. Sí, a esta hora como que empieza a ponerse falluco, oye, porque ahorita Todos justamente metidos tengo en el problemas alrededor en del mundo. escucharles. Sí, hay un estudio que a esta hora ya la gente está usando más del Internet y el ancho de banda que tenemos internacionalmente como Ecuador está ya saturado porque ya todo el mundo ya no hace nada de provecho. Ya. No, quería yo solamente, no eran clarias las que mencionaba antes, son los cobias que se escaparon de aquí Ah, la cobia, claro. en la Claro, costa y claro. hicieron un relajo y ya llegó hasta el Caribe igual. ¿Qué digo Claro, hasta el Caribe? Hasta la costa de Panamá. claro, se hizo un problema enorme con la cobia. Ajá. Ajá. Y otra cosa que, respondiendo también a lo que decía Robert, no sé si tú viste que en el Caribe tienen el problema con el pez león que igual soltaron y ahora es una plaga Ajá. extrema. Y que le estaban enseñando a los tiburones cómo cogerles para matarles. ¿No Ah, viste sí. eso? Ajá. No, qué interesante. Entonces unos buzos hacían un entrenamiento de dónde agarrarle a ese pez como para entrenarles a cazarles. Ajá. Estaba loquísima esa cosa. Qué, o sea, oye, qué interesante el asunto. Sí, Claro, pero pues este Ya tema de voy, ya voy a ver, conservación voy a ver es si lo in- encuentro porque lo vi en YouTube en algún lado. Verán, yo tuve chance de, por Navidad, mi esposa es colombiana y estuvimos en Santander, en Bucaramanga. Ahí hay un parque de café donde ellos hacen conservación. Hacen conservación de mariposas y de distintas plantas de café. Y todo el tema de control de pestes y de plagas lo hacen con especies naturales para controlar esa plaga. Entonces tienen un grupo de biólogos que única y exclusivamente están ahí para entender las especies y cómo atenderlas. Entonces, ese claro, de tipo de hecho, conservación es espectacular. claro, de allí, como les decía, es súper importante la participación de especialistas, ¿no? Quiera que no, pueden dar una perspectiva más amplia y sumado al conocimiento también de la población nativa, eso puede llevar a buenas conclusiones. Bueno, chicos, yo les tengo que dejar lastimosamente eh, cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir en contacto o a través del chat también del grupo. Si tienen alguna duda que se me haya quedado por ahí, les puedo responder con todo gusto. Les agradezco nuevamente por el espacio brindado. Siempre es una experiencia muy chévere el estar aquí compartiendo nuestro tiempo entre todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Muy Chris. buena charla. Gracias. Y Gracias a ustedes. creo que es Gracias. importante que como acuarista